Vamos a charlar con Demián Confino, que tiene la generosidad de atendernos, que es el prologuista y uno de los impulsores del libro, que ahora es libro y que en su momento fue concurso, Quilmes a contar. Está del otro lado, tiene la generosidad de atendernos y queremos charlar un poquito del libro. Hola Demián, el turco Yaman, junto con Dani Novoa, con Gonzalo Figueroa, con Román Led, te estamos saludando desde el aire de FM Sur. Buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Turco? ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Eh, Dicen que una de las cosas más importantes que hay en la vida eh, pasa por una de las posibilidades, es la de escribir un libro, ¿no? En este caso, es con múltiples autores, porque hay 22 cuentos, pero debe ser un desafío extremadamente emocionante lograr dictarlo y lograr tener eso, y hoy es una realidad. Sí. Y además en este proyecto colectivo, concreto, que vos bien decís que fueron de 22 autores y otras personas que estuvimos atrás impulsándolo, empujándolo desde el principio, como vos decías, desde que hicimos el concurso, que difundimos también por la radio, que nos dieron una mano para que la gente se entere, que se vayan inscribiendo. Realmente ya eso había sido muy importante, habíamos tenido 50 cuentos, de los cuales bueno, se seleccionaron algunos que bueno, fueron los ganadores, tuvieron sus premios, tuvimos uno que el premio mayor fue que fuera leído por Apo, ni más ni menos, además del reconocimiento en la cancha y otro tipo de premios. Pero realmente cuando vimos lo que teníamos, te digo vimos, yo había estado en la organización del concurso, había sido uno de los jurados, y realmente el nivel cultural, el nivel literario, también desde lo que somos nosotros, que además en mi caso, bueno, yo escribo, trabajo, yo además soy hincha de Quilmes, socio, enfermo. Digamos, de repente ver en literatura cosas que podemos reconocer todos los días, en la calle o en la cancha o cuando escuchamos la radio de ustedes, Es digamos, literatura palpable, y es eso debe literatura ser palpable, tremendo. es identidad Claro, establecida, yo digo decir, es identidad, digamos, vos tenés un cuento, lo podés, digamos, te lo podés imaginar como una ficción, pero te lo podés imaginar al tipo que lo está escribiendo, cómo lo está sintiendo. Entonces, la verdad es que tenías de repente cosas que estaban escritas a corazón abierto y algunas inclusive, además de estar escritas a corazón abierto, estaban escritas con una pluma impecable, de una belleza estética realmente dignas de ser publicadas. En ese momento, en el 2016, bueno, la comisión directiva de entonces se había comprometido a publicar el libro y no se dio, no se terminó dando por diferentes motivos, pero bueno, quedó un poco el compromiso y quedó también las ganas, ¿no? Con los claro. autores del concurso en sí, y bueno, también los que habíamos organizado, dijimos, bueno, vamos a darle una forma, y en ese momento dijimos, bueno, vayamos eligiendo, pensamos en 22 cuentos, también jugando un poco con esto, con dos equipos de fútbol. Entonces empezamos a seleccionarlo con Carlitos Bayo, que era el otro jurado, compilamos los que nosotros creímos que eran los 22 cuentos que estaban mejor para ser publicados, y se armó el libro, ¿no? Pero se armó el libro y empezó a dar vuelta, y no salía, y bueno, tuvimos ya un par de momentos, íbamos a publicarlo con una editorial que después se cayó. En el medio hubo un cambio de comisión directiva, la comisión directiva nueva también, sobre todo a partir del impulso de Brenda Confino, que es mi hermana, que es vocal de la comisión directiva, fue uno de los proyectos que ella se planteó llevar adelante, y bueno, estuvo con mucho tesón atrás de eso, y bueno, también tuvimos, no se terminaba a dar, hasta que dijimos démosle para adelante. Nos juntamos con los 22 autores que se dieron los derechos al club, es decir, todo lo que del libro se venda va a ser para las arcas del club. Nos habíamos juntado y dijimos, bueno, la forma es
que salgamos a vender ejemplares, a hacer una especie de cooperativa de autores y consigamos la plata para poder publicarlo y que esto realmente sea libro después de tantas vueltas. Y bueno, eso fue lo que hicimos sobre el fin del año pasado. Conseguimos, había que juntar una moneda, hicimos venta anticipada y bueno, y así fue que llegamos al día de hoy con una edición preciosa. Justo yo pasé por la editorial, yo fui uno de los que compré 10 libros anticipados, así que fui a buscar mis libros. Y la verdad que la edición es preciosa, digamos. Yo no concibo que a un hincha de Quilmes que le guste un poquito leer, ni siquiera demasiado, que haya leído 2 o 3 libros en su vida, que no pase por el club a comprar este libro. Además que sale 700 pesos, para lo que es un libro es poco, porque hoy están los libros están arriba de una luca. Y realmente vas a tener historias de todo tipo, del centenario, del 78, del Indio Gómez, de Guido y Sarmiento, historias de amor, de tribuna. Realmente me parece que vale la pena. Confiamos desde el primer momento en que valía la pena y bueno, hoy verlo, como vos decías, es una especie de nacimiento para, sobre todo, bueno, los escritores lo sabemos y hoy lo estamos vivenciando en los cuentistas, en los 22 cuentistas que están obviamente orgullosos. Yo creo, Turco, no tengo miedo de decirlo, para mí es el hecho cultural más importante de la historia del club. No sé cuántos clubes en la Argentina, no me quiero meter en otros países, pero yo te diría que creo que es inédito. No hay clubes de fútbol, eminentemente de fútbol, obviamente Quilmes es más de fútbol, pero clubes deportivos, si querés, o asociaciones civiles vinculadas al deporte, que hayan editado literatura propia. Digamos, hay cuentos de fútbol, pero que son de autores que escriben, no sé, Stacher y Fontana Rosa, ¿no? Claro. Pero que un club de fútbol haya editado un libro, me parece que no existe. No, obviamente en el club nuestro no existía ni un libro, ni una obra de teatro, ni pinturas, digamos, hechas por el club, digo, ¿no? Por eso hablo del hecho cultural más importante de la historia del club. Así que con eso nosotros estamos apostando a que la gente efectivamente se lo devore y agote la primera edición y que podamos hacer nuevas ediciones. Me parece que no puede faltar en la biblioteca del hincha y del socio cervecero. Sí, porque además el libro es algo, y voy a volver a utilizar la misma palabra, ¿no? Es algo palpable. Y yo te voy a contar mi experiencia. A mí, a los que pasamos los 40 hace un rato largo, pero que todavía nos ponemos a veces a estudiar, a mí me cuesta horrores leer tecnológicamente, es decir, leer desde el ordenador. A mí me pasa hoy en día que salen libros desde la virtualidad. Yo, si no los tengo en papel y si no lo apoyo arriba de la mesa de luz, me cuesta horrores. Entonces, vamos a encontrarle 3 puntos interesantes. Primero, en la historia esto no ha pasado en casi ningún lugar. Segundo, que lo que se recaude va para el club. Y tercero, bueno, lamentablemente estamos en pandemia. Leer y tener un libro, como decía mi amigo Luis María Estancione, cuando hacía los libros y la noche, en Mar del Plata todas las medianoches y te aconsejaba un libro, si te acostás y en la mesa de luz tenés un libro, nunca te vas a dormir solo. Totalmente. Y mucho más si ese libro además refleja parte de lo que son varias horas de tu día, de lo que es tu sentimiento, tu pensar. Nosotros estamos los que vivimos esto con tanta intensidad, digo, la cercanía, en este caso con Quilmes, podría ser con otro club de fútbol, digamos, pero es parte de nuestras horas de todos los días. Estamos pensando cómo va a formar el domingo, estamos pensando esto que escuchaba recién al oyente, qué pasa con que no lo ponen a Ortega, no sé, digamos, todo eso, si encima lo ves en un libro y lo ves en literatura y podés viajar y podés sentir con los autores y te podés ver reflejado, la verdad es que efectivamente no estás solo y probablemente estés con un estadio colmado. Yo, primero, Demián, te quiero agradecer porque
esta invitación que fue allá en 2016, como bien contaba, ¿no? Pasaste por un montón de lugares, pero siempre hablando de un club más grande, más amplio, porque comenzó con una iniciativa de una comisión directiva, siguió con la otra, eso que uno tanto anhela y que a veces no se da en la política, pero sobre todo abrió las puertas para algo que por lo menos yo desde mi lugar no me imaginaba, más allá de ser periodista, de por ahí tener estar más cercano a la posibilidad de escribir, nunca lo había hecho, pero charlando con un montón de los que participaron, de los 50 que participamos en aquel momento, me di cuenta que se abrió un lugar, esto de abrir un espacio cultural dentro del club, que ni siquiera se nos había ocurrido en algún momento. Y lo que te quiero preguntar es si vos hoy sentís que que la edición del libro es un punto final, o por ahí es un punto de partida hacia que más gente se sume a ideas como estas. Sí, bueno, primero saludarte, Daniel. Obviamente sos parte activa de este proyecto. Obviamente recomendamos puntualmente tu cuento, una historia de amor preciosa, que vale la pena, que la lean los muchachos y que después la comenten. Muy interesante con esto también de lo que nos pasa con Guido y Sarmiento también, ¿no? A los que, sobre todo, como decía el Turco hace un rato, a los que tenemos ya más edad y pudimos haber vivenciado diferentes etapas del club, y eso obviamente es una añoranza, ¿no? Bueno, obviamente la respuesta va en dos planos, si querés. Es una culminación desde el punto de vista del proyecto original, en el sentido de que en ese momento lo que fue Quilmes a contar, digamos, había estado con creces cubierto las expectativas, con la participación y con todo lo que fue la premiación, y que realmente había salido redondo. No hubo ninguna cuestión que fue frustrada, o algún premio que no se pudo entregar, o que no pudimos salir a la cancha, o que Apo al final se nos cayó, digamos, situaciones que a veces pasan en los proyectos, ustedes lo saben muy bien. Bueno, todo eso realmente fue redondo, la participación de la gente fue realmente importante, porque lo hicimos con un martillo y con una brocha, con un pincel, ¿no? O sea, no teníamos nada más que la idea, y con eso dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y realmente fue muy importante. Y en ese momento, cuando sale lo del libro, que no había sido algo realmente pensado originalmente, dijimos, bueno, esto hay que hacerlo, y realmente para hacerlo no es tan sencillo, porque hay que ponerse a laburarlo técnicamente al libro, hay que hacer algo que no sea solamente los cuentos por cada uno por separado, sino darle algún tipo de cohesión a la obra, que tenga alguna línea estética y demás. Y después, bueno, que se publique, ¿no? Que ver cómo hacer para que eso finalmente llegue a buen puerto. Bueno, ya vemos que efectivamente costó un montón, porque fueron casi 5 años, 4 años y medio, porque ponerle que creo que fue finales del 2016 la premiación, y bueno, estamos en principios del 2021. Pero a mí lo que me parece es que creo que esto, si es recibido como creo que vos coincidís, va a ser recibido por el hincha y el socio cervecero, me parece que da pie para que realmente sea efectivamente un punto de partida, podamos tener nuevos concursos de cuentos, que se pueda pensar una vez que haya, inclusive cuando pasó en ese momento, hubo gente que se quedó con las ganas, que cuando vio con toda la movida que se había armado, dije, ¿por qué no escribí? Que de hecho me lo habían hecho llegar. Y creo que en base a eso me parece que se puede pensar en un Quilmes a contar 2, y obviamente en un Quilmes a contar 2 del libro también. Pero bueno, obviamente esto es más que nada una impresión, no es que esté el proyecto en sí, porque también debo decirte que el proyecto es lo que venimos hablando. El Club Quilmes es un club eminentemente de fútbol, tiene un montón de otros deportes, pero digamos el fútbol es lo que en general es lo hegemónico, si querés, todo está alrededor del club. Y los proyectos culturales efectivamente cuestan mucho, digamos. Nosotros tuvimos que hacer mucho hincapié, insistir mucho. Obviamente genera desgaste eso, se desgastan algunas relaciones, digamos, entran en algunas tensiones. Y efectivamente
bueno, nada, nosotros siempre creímos en lo que era esto y lo empujamos contra viento y marea. Hay que ir preparando el banner, compralo, léelo, animate. Claro. y empujalo, y seguí empujando el carro, Claro. sumate al carro y seguí empujándolo. Claro. Sí. Animate, que el próximo estás vos. Exacto. Y obviamente también, tengo que decirlo también, digamos, probablemente haya alguna decepción en algunos otros autores que hayan participado y que no se vieron reflejados. Viste, eso es un poco subjetivo, quizás alguien lea los cuentos y digan, che, pero escúchame, el mío es mejor que este. Mirá recién Saba lo veía bien a Rolón, y el oyente decía, ni en pedo no puede jugar Ortega. Totalmente. Y yo dije que el elefante trompita por Rivadavia andaba diciendo, para él juega Ortega. Totalmente. Esto es igual. Así que el elefante trompita de Rivadavia, el que arma los globos, puede ser que vaya a leer el libro y digo, che, pero escúchame, el cuento que escribió mi cuñado es mucho mejor que este. Claro. Y puede ser que tenga razón, digamos. Por eso también a veces las elecciones a veces son un poco injustas. Tampoco podíamos hacer un libro de 50 cuentos, tenía que ser algo más concreto, un libro que se lee muy rápido, que es sencillo, la idea es que sea dinámico, entonces efectivamente tampoco los 50 cuentos eran publicables, también pasa eso, ¿no? Hay mucha gente que escribe por primera vez y tampoco, digamos, hay que seguir apoyándolo para que se vaya perfeccionando, pero también ahí está el criterio de selección de los que en este caso tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y después te voy a contar porque Dale. Te interrumpo porque quiero preguntarte algo sobre esto. Vos fuiste jurado junto a Carlitos Dovallo. Sí. Y por ahí en ese momento lo tenías que leer sabiendo que ibas a tener que elegir. Con el tiempo que pasó, ¿pudiste tomar un poco de distancia? Porque además te conocemos, sos fanático de Quilmes. Y poder sentirlo un poco más al cuento de estos guiños que tiene cada uno de ellos con respecto al hincha de Quilmes. Sí, bueno, yo te digo que desde el principio, yo hacía la selección, yo iba leyendo, es una cosa compleja, vos tenés que leer que 50 cuentos, ir acordándote de los 50 cuentos, pero no es que te tenés que ir acordando, yo iba anotando, ¿no?, qué es lo que me llamaba la atención de cada cuento, el nombre, digamos, tenía una reglita, digamos, en papel, esto que decía el turco, ¿no?, el papel que para muchos de nosotros es irreemplazable, y bueno, y efectivamente de alguna manera iba como poniendo en una pila, vamos a decirlo sencillo, los que más me iban gustando y los que no me gustaban tanto, digamos. Y en base a eso iba después como que iba haciendo un proceso de descarte, y empezamos a hablarlo en ese momento cuando fue lo del concurso, empezamos a hablar con Carlitos, che, ¿cómo venís? ¿Qué te va gustando? ¿Viste? Era una cosa así. Y efectivamente tuvimos muchos puntos de coincidencia, viste que además no tenemos la misma tradición de estudio, de haber pasado por los mismos por las mismas facultades, ¿no? Venimos de palos diferentes, no es necesariamente el mismo, obviamente que en el sentimiento cervecero sí, entonces había muchas cosas que nos tocaban directamente, pero tenés algunos cuentos que no son necesariamente identitario, si querés. Por ejemplo, se me ocurre Falda Roja, lo van a poder, es un cuento impresionante, es impecable además desde el punto de vista estético, está muy bien escrito y no tenía tanto gancho con el corazón azul y blanco, digamos. Entonces, claro, quizás para nosotros ese era un punto también, que efectivamente fue uno de los cuentos ganadores, pero por ahí también si hubiera tenido, eso obviamente es lo que hablábamos antes, ¿no? En la subjetividad, nosotros queríamos también que nos toque una fibra íntima, y efectivamente te lo toca desde la literatura, pero por ahí no tanto desde el sentimiento cervecero. Desde el desborde emocional. Y después me pasaba que leía cuentos y me ponía a llorar. Yo lo cuento, lo digo siempre, hay un cuento que por ahí no es el que está mejor escrito, que es Mirando al cielo en cada partido de Firpo, que es el que trabaja en el club, que está en la comisión, que, digamos, cuenta, no lo quiero spoilear, pero digamos, a grandes rasgos, es una despedida con de un chico con un padre en Guido y Sarmiento, sobre la calle Mitre, cuando termina el partido que Quilmes asciende
con Almirante Brown en el 91, y el padre tiene un ataque al corazón, ¿no? Y digamos, digamos, es imposible no llorar en un cuento así para los que sentimos nosotros, digamos, que nos acordamos. Yo era bastante chico en esa época, pero me acuerdo perfecto, y además tantos años en la B, que yo en ese momento no lo había visto nunca en primera, nunca consciente, porque había nacido, yo soy del 82, así que había nacido en la época de la final con Ferro, digamos, pero nada, después tenés cosas, hay un cuento en el que hace un parangón justamente en el 82, con el cuento de Pasquini, creo que es, con la guerra de Malvinas y con Quilmes jugando la final con Ferro, un excombatiente que vuelve de Malvinas. Digamos, hay cosas realmente. Después, el cuento ganador de Canizaro también, la historia nacional de la dictadura cívico-militar y lo que había sido previo, el tema de la AAA, en el mismo momento de que Quilmes está ascendiendo en el 75. El cuento se llama El Ascenso, y hay un desaparecido que deja ir a la tribuna, ¿no? Como realmente, como hay momentos que te tocan fibras íntimas muy grosas, obviamente. Después también todas las tradiciones, los mitos, los mitos fundantes del club, ¿no? El Indio Gómez, bueno, como te decía, ¿no? El 78 contaba, hay un cuento que cuenta, que valga la redundancia, narra un hincha de Quilmes que había ido a ver la final, el partido con Central en Arroyito en el 78, y era el único hincha de Quilmes de Venado Tuerto. Y volvía en la ruta provincial, uno se la imagina además, inhóspita, ¿no? Los campos, claro, con trigos alrededor, la luz mala, la luna llena, las estrellas, y el tipo tocando bocina, con una algarabía que no compartía nadie, ¿no? En un viejo auto. Así que realmente yo creo que te lo cuento un poco con esta pasión, respondiendo a Daniel. Lo viví ya en ese momento con mucho compromiso, digamos. Es muy difícil tomar distancia de lo afectivo. Obviamente cuando vos vas a premiar y querés ser lo más justo, también tenés que tener en cuenta un poco algunos criterios literarios, de narrativa, estéticos, de conjugación, y eso obviamente pesó sobre todo en el momento de lo que fueron las premiaciones del concurso, y obviamente para terminar seleccionando los 22 cuentos tratamos de tener este mix entre que sean historias que tengan mucho que ver con nosotros, y también que estén bien escritas, ¿no? Demián, aquel que quiera comprarlo, hoy lo puede comprar en la sede social, el valor es 700 pesos, y está disponible en la tienda 1887, en la sede. Así es, ya pueden ir, hay el horario de corrido, creo que también abren los sábados. De 11 a 19. Inclusive pueden pasar por la tienda y aprovechar a comprarse la casaca blanca, o alguna otra cosita. Pero y hay descuento para socios al día. Y exactamente, pagar la cuota. Sí, hay descuento, exacto, hay descuento para los socios. Y creo que es un descuento, no sé si del 20%, un descuento interesante, para los socios. Demián, gracias por este ratito, ha sido realmente placentero, porque no solamente hemos podido difundir la actividad o la hermosa concreción de un sueño, que es la de escribir un libro, sino que también hemos invitado, con ese repaso imaginario de varios de los cuentos, a aquel hincha que todavía no tomó la decisión a hacerlo, para nutrirse de lectura y para colaborar con la institución. Te mandamos un abrazo grande y, insisto, el agradecimiento por este ratito. Gracias, Turco, Daniel, muchachos. Seguramente la semana que viene les vamos a hacer llegar que vamos a presentarlo vía, obviamente, como estamos hoy en día, vía virtual, por el canal de YouTube del club. Pero bueno, ya les daremos las precisiones, así están en la presentación oficial, digamos. Muchas gracias, les mando un abrazo.